No es fácil para nadie volver a un lugar donde siempre se sintió pequeño. Pero aquella noche de acción de gracias, Mariana respiró hondo antes de subir los 3 escalones del porche de la casa donde creció. El olor a comida en el aire era el mismo de todos los años. El ruido de las risas en el interior de la casa también. Todo allí parecía inalterado, como si el tiempo se hubiera congelado en un retrato perfecto de familia tradicional. Y sin embargo, por dentro, Mariana sentía que cargaba el peso de 1000 cambios sobre los hombros. Había prometido a Daniel que sería solo una visita breve, por cortesía, un último intento de mantener algún tipo de vínculo. Pero una parte de ella sabía que, esa vez, no saldría de allí de la misma manera. El comedor estaba lleno. Primos, tíos, amigos de la familia, todos sentados alrededor de la larga mesa cubierta con fuentes doradas y platos alineados con perfección. Laura, como siempre, se sentaba al lado de la madre, vestida de manera impecable, con la barriga de su segundo embarazo en evidencia. Los elogios venían de todos lados. La hija de oro, como la llamaban. Mariana permaneció en silencio durante la mayor parte de la noche, escuchando las mismas historias de siempre, hasta que el comentario llegó como una puñalada. La madre, con una sonrisa leve y un tono de falsa ligereza, dijo: «Gracias a Dios que Mariana tuvo juicio de quitar aquello. Sería un escándalo para nuestra familia». La sala se congeló por un segundo. Mariana tragó saliva. Aquello era su hijo, y ya no se podía soportar más. Mariana se levantó despacio, con las manos temblorosas bajo la mesa. La voz de la madre aún resonaba en su cabeza, mezclada con risas contenidas y miradas esquivas. Nadie se pronunció, como si todos ya supieran, como si aquello fuera realmente verdad. Pero no lo era. Miró a Laura, luego al padre, quien ni siquiera levantó la vista del plato. No esperaba apoyo, pero la indiferencia dolía de una manera nueva. Entonces, sin rodeos, habló. «Yo no quité nada. Nunca hice aborto. Mi hijo nació hace 3 meses, y su nombre es Mateo». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Mariana entonces extendió la mano hacia atrás, y Daniel, que esperaba en el pasillo con el bebé en brazos, entró en la sala. Mateo dormía tranquilo, ajeno al caos que estaba a punto de instaurarse. Mariana tomó al niño con cuidado y lo presentó ante la mesa, como un acto final de coraje. «Este es mi hijo, y no hay ninguna vergüenza en ello». La madre se quedó inmóvil, el rostro paralizado. Laura se tapó la boca con la mano, claramente en estado de shock. Un tío intentó comentar algo, pero fue interrumpido por su propia esposa, quien simplemente negó con la cabeza. Mariana sabía que no habría celebración ni acogida, pero por primera vez en su vida no necesitaba eso. Allí, con Daniel a su lado y Mateo en brazos, se dio cuenta de que ya no formaba parte de aquella estructura, y que, quizás, nunca lo había sido. El primero en hablar fue el padre. Un comentario seco, casi automático. «Solo quieres llamar la atención. Eso es chantaje emocional». Mariana respiró hondo. Ya no se sorprendía con ese tipo de reacción. Años de oír frases como esa le habían enseñado que esperar el acogimiento de alguien emocionalmente ausente era perder el tiempo. Pero en ese momento, algo dentro de ella se afirmó de forma definitiva. «No quiero nada de ustedes, ni dinero, ni reconocimiento, ni excusas. Solo vine a decir la verdad, porque me cansé de cargar con el peso de la mentira que ustedes inventaron». La madre, con los ojos húmedos, pero sin ninguna expresión de arrepentimiento, respondió en tono frío: «Has matado cualquier posibilidad de futuro con esa elección». Mariana apretó más fuerte al hijo y respondió sin titubear: «No, fue justamente aquí donde comenzó mi futuro». Miró alrededor de la sala una vez más y, sin esperar más respuestas, se volvió para salir. Ya en el coche, con Mateo nuevamente dormido en la silla de seguridad y Daniel conduciendo en silencio, Mariana se dio cuenta de que no había vuelta atrás.
La ruptura era definitiva. Al llegar a casa esa noche, escribió un breve correo electrónico al abogado de la familia. Renunciaba formalmente a la herencia y a cualquier derecho sobre los bienes de los padres. Quería que todo quedara claro, sin margen para chantajes emocionales o reconciliaciones interesadas. En los días siguientes, Mariana bloqueó números, borró mensajes y, sobre todo, decidió por primera vez construir un espacio donde el silencio no fuese sinónimo de opresión. El pequeño apartamento que compartía con Daniel dejó de ser solo un hogar. Se convirtió en un territorio seguro. La rutina era agotadora, con noches mal dormidas y desafíos financieros, pero había paz. Y para alguien que siempre había vivido caminando sobre huevos, eso lo era todo. Pasaron 2 meses desde aquella noche. Mariana evitaba pensar en la familia. La decisión de alejarse fue como quitarse una ropa demasiado ajustada. Dolía, pero traía alivio. La vida, aunque sencilla, fluía con honestidad. Daniel se turnaba con ella en el cuidado de Mateo y poco a poco la pareja encontraba su propio ritmo. Mariana comenzó a vender accesorios artesanales por internet, algo que hacía desde la adolescencia, pero que ahora, con enfoque y libertad, empezó a ganar fuerza. Las ventas aún eran modestas, pero ella sentía placer en cada detalle. Elegir los materiales, empacar los pedidos, responder a los clientes con amabilidad. Era su forma de reconstruirse. Y en ese proceso silencioso, Mariana empezaba a entender que finalmente estaba viviendo por sí misma, sin necesitar la aprobación de nadie. Fue en una tarde de lluvia fina cuando Laura apareció. Mariana escuchó el timbre, miró por la cámara del interfono y vaciló. No quería reabrir heridas, pero tampoco sentía miedo. Abrió la puerta. Laura estaba mojada, sin maquillaje, con una mirada que ella no reconocía. Solo quería conversar, dijo, con voz baja. Mariana no respondió de inmediato. Dejó que entrara y se sentó con Mateo en el regazo. La hermana se mantuvo de pie, como si no supiera dónde estaba permitido estar. Lo que hiciste aquella noche me quitó el suelo y, por primera vez, entendí que el lugar que ocupo en esta familia tiene un costo demasiado alto. Mariana solo observaba. Por primera vez, Laura no hablaba como la hija perfecta, sino como alguien intentando encontrar su propia voz. Vine a pedir perdón por haberme quedado callada, por haber aceptado durante tanto tiempo la idea de que tú eras el problema. Mariana sintió el pecho apretarse. No esperaba oír eso, mucho menos de Laura. Mariana no respondió de inmediato. Apretó a Mateo con más fuerza y miró a Laura, tratando de identificar dónde terminaba el arrepentimiento y comenzaba el hábito de manipular. Pero había algo diferente en ella, una sinceridad cruda, incómoda, como la de alguien que se enfrenta por primera vez a una verdad difícil de admitir. Laura se sentó despacio con los ojos llenos de lágrimas. Cuando te fuiste, mamá se volvió loca, papá también. Las cosas se volvieron extrañas. Fingen que todo está bien, pero no lo está. Las comidas están en silencio y ahora todo es comparación con lo que destruiste. Mariana sintió un peso familiar en ese discurso, pero ya no había más culpa sobre sus hombros. Dicen que fui contaminada por ti, pero en realidad creo que fui liberada. La frase sorprendió a Mariana. No esperaba que Laura se viera así. No sé si puedo vivir de la manera en que tú vives, con tanta verdad, pero quiero intentarlo. Y quería saber si puedo intentar eso contigo. Fue la primera vez que Mariana sintió que aquella conversación era más sobre reconstrucción que sobre disculpas. Ella respiró hondo y, con un gesto de cabeza, indicó que Laura podía sostener a Mateo, que observaba todo con ojos curiosos. Laura extendió los brazos con cuidado, como quien teme romper algo precioso. El bebé sonrió. Mariana observó eso en silencio. Ver a su hermana allí, vulnerable, fuera del pedestal en el que siempre había estado, despertaba recuerdos antiguos.
pero también habría espacio para algo nuevo. Si quieres estar en su vida, tendrás que estar en la mía también. Y eso incluye respetar las decisiones que he tomado. Todas. Laura asintió con un nudo en la garganta. Mariana no exigía perfección, solo una presencia verdadera. Y ese fue el primer paso. En los días que siguieron, Laura enviaba mensajes breves, preguntando por Mateo, ofreciendo ayuda y mandando fotos del sobrino recién nacido. Mariana respondía con cautela, sin revelar demasiado. Estaba dispuesta a construir una nueva relación, pero sin prisa. Sabía lo que costaba confiar en alguien que ya la había herido, incluso sin una intención clara. Un mes después de aquella visita, fue Laura quien sugirió: ¿y si intentamos hablar con ellos? En una reunión, fuera de su casa, un lugar neutral. Mariana guardó silencio por unos segundos. La idea era buena, pero venía cargada de recuerdos difíciles. Aún así, parte de ella quería intentarlo. No por carencia o necesidad de validación, sino porque ahora tenía claro, quien imponía los límites era ella. Y esta vez, su voz sería escuchada sin interrupciones. Fijaron la reunión en una discreta casa de té, en un barrio apartado. Mariana llegó con Daniel y Mateo a la hora acordada. Vio a los padres entrar con pasos rígidos, los rostros serios, como si participaran en un juicio. Laura los acompañaba, pero permaneció en silencio. Mariana no se levantó. Se quedó sentada con Mateo en su regazo, transmitiendo serenidad. La primera en hablar fue la madre. Pediste hablar, estamos aquí, pero no vamos a aceptar sermones. Mariana sonrió de reojo, con un cansancio antiguo detrás del gesto. No quiero convencerlos de nada, solo vine a decir que, si quieren formar parte de mi vida, tendrán que aceptar quién soy, con todas las decisiones, errores, logros. Y eso incluye a Daniel, y sobre todo, incluye a Mateo. El padre desvió la mirada. La madre cruzó los brazos, pero Mariana no cedió. Aquella era su condición innegociable. La madre fue la primera en reaccionar. «Hablas como si fueras la única que ha sufrido en esta familia», dijo con amargura. Mariana no se inmutó. «Hablo como quien pasó la vida siendo silenciada, comparada, desvalorizada. No vine aquí para competir por sufrimiento, sino para ofrecer una oportunidad de comenzar de manera diferente». La franqueza en su tono sorprendió incluso a Laura, quien mantuvo la mirada fija en la mesa. El padre, por su parte, no decía nada. Solo escuchaba, con la mandíbula tensa, como si contener las palabras exigiera más esfuerzo que pronunciarlas. Daniel, hasta entonces callado, puso la mano en el hombro de Mariana. Era un gesto discreto, pero lleno de significado. No necesitaba defender nada. Mariana estaba haciendo esto por sí misma, y lo estaba haciendo bien. El silencio que siguió fue incómodo, pero revelador. Por primera vez, los padres no tenían una respuesta preparada. Mariana aprovechó el espacio. «Mateo no es un error, ni una vergüenza. Él es mi hijo, y crecerá sabiendo que es amado, aceptado y respetado. Si ustedes no pueden ofrecer eso, entonces es mejor que se vayan ahora». La frase cayó como un peso sobre la mesa. La madre respiró hondo y miró al nieto. Por primera vez, sus ojos no estaban cargados de juicio, sino de duda. Como si estuviera intentando, aunque con dificultad, ver más allá de la imagen que había construido en su propia mente. Finalmente, el padre habló. «¿Y si no supiéramos cómo hacer eso?» Mariana no lo esperaba. Aquella pregunta, tan simple y cruda, era más valiosa que cualquier excusa. Por primera vez, él admitía que no lo sabía. Y, en ese instante, Mariana vio una brecha real para un nuevo comienzo. Mariana respiró hondo antes de responder. «No es necesario saberlo todo ahora. Solo es preciso estar dispuestos a intentarlo». No había magia en esa conversación. Nadie allí saldría abrazado o riendo como una familia perfecta, pero había un punto de partida. La madre, aún rígida, se quedó en silencio,
observando a Mateo como quien intenta encontrar algo familiar en un rostro nuevo. Laura, que observaba todo atentamente, colocó una taza de té frente a la madre y dijo con calma: no tenemos que repetir la misma historia de siempre. Pero para cambiar, alguien tiene que empezar. Aquello viniendo de ella tenía peso. Por primera vez, Mariana se sintió acompañada, no solo tolerada. Y en ese instante se dio cuenta de que, de hecho, Laura estaba rompiendo el molde. En los días siguientes no hubo grandes declaraciones ni cambios radicales. Pero los padres comenzaron a enviar mensajes, breves, vacilantes, a veces torpes, pero reales. ¿Cómo está el bebé? ¿Necesitas algo? Mariana leía cada uno con cautela, filtrando intenciones. No siempre respondía. Sabía que la confianza no se reconstruye en una semana, pero tampoco se reconstruye sin apertura. Empezaron a concertar encuentros cortos, siempre en lugares neutrales, sin presiones. Mateo, con su sonrisa fácil y ojos atentos, era el centro de atención. Con cada nuevo contacto, Mariana observaba cómo disminuía el desconcierto de sus padres y, lo que es más importante, sentía que su voz seguía firme, respetada. Ya no se doblegaba. Y con ello, todo a su alrededor empezaba a ajustarse, aunque lentamente. La relación con Laura también pasó por un proceso de reconstrucción silenciosa. Diferente a la infancia y adolescencia, cuando todo era una competencia velada, ahora había espacio para la escucha y el reconocimiento. Laura, con su segundo hijo en brazos, comenzó a compartir miedos e inseguridades que antes escondía tras la imagen de perfección. Yo también me siento sofocada a veces, confesó en un domingo en que pasaron la tarde juntas. Mariana escuchó sin juzgar. Poco a poco, se dio cuenta de que Laura también había sido moldeada por exigencias duras, pero por caminos diferentes. Por primera vez, se sintieron verdaderas hermanas y no oponentes que disputaban el mismo podio invisible en la casa de los padres. Con el pasar de los meses, Mariana se permitió incluir a la familia en pequeñas partes de su rutina. Los padres visitaban a Mateo los sábados por la mañana, sin interferencias, sin imposiciones. Daniel seguía siendo un pilar firme, apoyando sus decisiones con absoluto respeto. Un día, mientras tomaban café en el porche, Mariana se volvió hacia él y dijo: ¿sabes? No imaginaba que algún día sería posible vivir en paz con todo esto. Daniel sonrió. No es todo, pero es un comienzo, y es tuyo. Fue también allí donde ella decidió, sin presiones externas, aceptar la propuesta de matrimonio que él le había hecho semanas antes. No porque quisiera probar algo a alguien, sino porque ahora sentía que estaba eligiendo por amor. No por miedo, ni por huida. Era una decisión que nacía de la libertad, no de la carencia. El compromiso se celebró de manera sencilla, en el patio trasero de la casa de una amiga cercana. Nada de vestidos exuberantes ni decoración extravagante. Solo personas queridas, comida casera y música suave. Por primera vez, Mariana vio a sus padres sonreír de forma sincera al ver a Mateo jugar en el regazo de Daniel. Aún había incomodidades sutiles, silencios que no sabían cómo llenar, pero ya no había hostilidad. La presencia de ellos, antes cargada de exigencias y expectativas, ahora empezaba a parecer posible, aunque en dosis pequeñas. Lo que más sorprendió a Mariana ese día fue oír del padre, mientras se servía un trozo de pastel, algo que jamás imaginó. Tu hijo es feliz, eso es lo que importa. No fue una petición de perdón, ni una declaración de amor, pero fue el gesto más honesto que él había hecho. Y para ella, eso bastaba. Esa noche, después de que todos se fueron y Mateo ya estaba dormido, Mariana se sentó junto a Daniel en el sofá y permaneció en silencio durante largos minutos. No era tristeza ni euforia, era una sensación rara de completitud. Todo aquello que un día
Creyó que necesitaría conquistar a la fuerza, amor, aceptación, respeto. Ahora existía a su alrededor de forma tranquila, sin alboroto. No era perfecto. Todavía había heridas en proceso de cicatrización, memorias que dolían al resurgir, pero también había algo nuevo. Paz, una paz construida no por conformidad, sino por el coraje de romper con lo que la lastimaba. Al mirar a Mateo dormido, con su respiración serena y los puños cerrados, como quien sueña intensamente, Mariana comprendió que aquel niño era más que un hijo. Era símbolo de todo lo que ella había tenido que proteger y de todo lo que fue capaz de transformar. En los meses siguientes, Mariana se dio cuenta de que la familia, poco a poco, dejaba de verla como una figura rebelde y comenzaba a percibirla como alguien que solo quería vivir en paz. Eso no significaba que estuvieran de acuerdo con todas sus decisiones, pero ya no intentaban cambiarla. El mayor avance no vino en forma de declaraciones, sino de pequeños gestos. La madre pidiendo la receta del puré favorito de Mateo, el padre preguntando si podía recogerlo en la guardería para dar un paseo por el parque, Laura ofreciendo ayuda para montar la cuna nueva que Mariana había comprado. Ninguno de esos gestos habría ocurrido si Mariana hubiera continuado callándose. Todo aquello era fruto directo de la decisión que tomó en aquella cena de acción de gracias. La decisión de romper. Sabía que había otras mujeres como ella, que todavía se callaban, que aceptaban humillaciones en nombre de la buena convivencia. Y fue precisamente por haber conocido ese lugar que Mariana ahora sabía cuánto costaba salir de él. La soledad de los primeros días, después de la ruptura, aún estaba viva en su memoria, pero también era un recordatorio de su fortaleza. Cuando recibía mensajes de antiguas compañeras preguntando cómo había tenido el valor de alejarse de la familia, no romantizaba. Doler, pero era necesario, respondía. La superación para Mariana no llegó en un momento de gloria, sino en la dura cotidianidad de criar a un hijo con dignidad, construir una relación basada en el respeto y establecer límites donde antes solo había miedo. Cada decisión que tomó después de aquella cena llevaba el peso de la renuncia, pero también el brillo de la libertad. Con el tiempo, Mateo crecía rodeado de amor verdadero. No el amor condicionado a los patrones de la familia tradicional, sino el amor que acepta, respeta y aprende junto. Mariana se aseguraba de que él supiera desde pequeño que su llegada al mundo fue un acto de coraje. Contaba la historia con sencillez, sin heroísmo, pero con verdad. Tú fuiste mi punto de inflexión, hijo, decía mientras lo arrullaba. Daniel, por su parte, seguía siendo el compañero constante, presente y comprometido. No había romantización del día a día. Había pañales, noches sin dormir, desacuerdos ocasionales, pero había una verdadera asociación construida sobre la base de la escucha y del esfuerzo mutuo. Mariana ahora comprendía que una vida plena no necesitaba ser exuberante. Bastaba con ser honesta. Uno de los momentos más significativos de esta nueva etapa ocurrió en un almuerzo familiar, casi un año después de la ruptura. La casa de los padres, antes escenario de tantos dolores, ahora estaba más silenciosa, con menos reglas. La madre, vistiendo un delantal manchado de salsa, tomó una cuchara de palo para Laura y dijo: ¿Puedes terminar esto? Mariana va a darle de comer a Mateo. Aquello, tan cotidiano, llevaba un significado enorme. Era la primera vez que Mariana se sentía incluida sin reservas, sin vigilancia. El padre ayudaba a montar la mesa y, cuando Mateo derramó un vaso, no hubo gritos ni recriminaciones. Solo se extendió un paño de cocina con una sonrisa. Mariana miró alrededor y se dio cuenta de cuánto había cambiado todo. No porque ella se hubiera adaptado a la familia, sino porque tuvo el valor de romper el molde. Esa noche, al volver a casa, Mariana se sentó sola en la sala, con una taza de té tibio en las manos.
Daniel estaba acostando a Mateo y la casa, por unos minutos, quedó en silencio. Un silencio diferente al que conoció en su infancia. Ahora era un silencio ligero, lleno de significado, un espacio en el que podía existir sin tener que ocultarse. Pensó en todo lo que había vivido en el último año: la humillación, la ruptura, la soledad, el miedo y luego la reconstrucción, los límites, los reencuentros. Era como si hubiera cruzado un puente estrecho y peligroso, pero ahora pudiera mirar atrás con firmeza, sin rabia, sin peso. Tenía orgullo de sí misma, no por haber ganado una batalla, sino por haberse negado a seguir perdiéndose. Más tarde, esa noche, entró en la habitación y encontró a Mateo dormido boca abajo, con el rostro tranquilo y sus pequeños brazos extendidos sobre la sábana. Daniel estaba acostado a su lado, medio dormido, con el brazo extendido sobre el colchón. Mariana se recostó despacio, abrazando a ambos con cuidado. Aquella escena sencilla era todo lo que necesitaba para recordar por qué eligió romper con el pasado. Mateo no sabía nada de lo ocurrido, pero un día, cuando él preguntara, sabría qué decir. Contaría que el amor verdadero no siempre viene de donde se espera, sino que, cuando se tiene el coraje de proteger ese amor, incluso cuando todo parece estar en contra, transforma todo. Y que fue exactamente eso lo que hizo. Sin saberlo, Mateo había sido el eslabón que unió a una familia fragmentada, pero sobre todo fue el comienzo de la historia más importante en la vida de Mariana, la de finalmente ser ella misma. Unas semanas después, Mariana recibió una invitación inesperada. Sus padres querían que ella, Daniel y Mateo pasaran el próximo almuerzo dominical en familia. No era una celebración oficial, ni una fecha simbólica, solo un gesto sencillo, pero cargado de intención. Ella dudó por unos instantes antes de aceptar. No es que dudara de ellos, sino que ahora entendía que podía decir sí o no sin miedo. El domingo, al llegar, encontró una mesa dispuesta en el patio con platos sencillos, cubiertos desparejados y una servilleta con manchas de café. Todo era imperfecto, pero honesto. La madre sirvió el arroz con una cuchara de plástico y dijo, riendo, «Olvidé la cuchara grande. Nadie aquí es chef». Mariana se rió junto a ella. Aquella era una nueva forma de comunicarse entre ellas, la de la ligereza. Durante el postre, Laura comentó sobre un curso que quería tomar fuera de la ciudad. Dijo que estaba cansada de vivir para agradar. Mariana no comentó nada en ese momento, pero más tarde, cuando estuvieron a solas, tomó la mano de su hermana y dijo, «Si te vas, yo me quedo con los niños». Era más que un apoyo. Era una señal clara de que la rivalidad se había disuelto. Ahora había espacio para la complicidad. Al salir de la casa de sus padres, Daniel preguntó si ella estaba bien. Mariana respondió solo con una sonrisa, mirando a Mateo en el asiento trasero. Ya no necesitaba explicarlo todo. Aquello que un día fue escenario de dolor comenzaba a ser parte de una nueva historia. No se trataba de olvidar lo pasado, sino de seguir adelante sin cargar el peso que no le correspondía. Con el tiempo, la historia de Mariana pasó a ser contada por otras voces también. La madre, que antes escondía todo por vergüenza, ahora hablaba de Mateo con orgullo. El padre, más reservado, comenzó a asistir a encuentros de abuelos en la plaza del barrio, donde llevaba al nieto a jugar. Laura seguía con su proceso de transformación, enfrentando sus propias decisiones con mayor autonomía. Ninguno de esos cambios habría ocurrido si Mariana no hubiera tenido el valor de romper. Y esa constatación, más que cualquier perdón o aceptación, era lo que le traía paz. No necesitaba que el mundo entero la reconociera. Bastaba que ella misma supiera quién era y que su hijo creciera en un ambiente donde el amor no estuviera condicionado a apariencias. En una tarde común, mientras Mateo jugaba con bloques de construcción en el suelo de la sala,
Mariana lo observaba atentamente. Cada risa, cada gesto, cada nueva palabra era una pequeña victoria. Pensó en cómo todo podría haber sido diferente si se hubiera sometido a las presiones, si hubiera elegido el silencio para evitar conflictos. Pero allí, viendo a su hijo libre, saludable y amado, tuvo la certeza de que había hecho lo correcto. Daniel llegó del trabajo, dejó la mochila en el sofá y la abrazó por detrás. «Te amo», dijo, sin alardear, como quien expresa algo natural, porque lo es. Mariana cerró los ojos por un instante. Ya no había ruido en su cabeza ni expectativas de aprobación. Solo había vida, simple, real, plena. La semana en que Mateo cumplió su primer año de vida, Mariana decidió escribir una carta para sí misma. Se sentó en la mesa de la cocina, con una taza de té a un lado y la casa en silencio. Era algo simbólico, pero importante. Quería registrar todo aquello que no cabía en las conversaciones del día a día, las penas escondidas, los miedos vencidos, los límites impuestos, los nuevos comienzos silenciosos. La carta no era un desahogo para los demás, sino un recordatorio para ella de todo lo que había atravesado y sobrevivido. Comenzó describiendo aquella noche de acción de gracias, con cada detalle aún fresco en la memoria: el olor de la comida, el comentario cruel de la madre, el silencio de la sala, el repentino valor de decir la verdad. Luego escribió sobre la decisión de romper, la renuncia a la herencia, la construcción de una rutina sin máscaras. Escribió sobre el miedo a no ser suficiente, sobre las noches en vela, sobre el amor que se fortalecía con Daniel a cada dificultad compartida. Al final, dobló el papel con cuidado y lo guardó en una caja junto con el primer conjunto de ropa de Mateo y la pulsera de la maternidad. Era su tesoro más valioso, la prueba de que, incluso estando sola, no se había perdido. Algunos días después, durante una caminata en el parque con Daniel y Mateo, Mariana se encontró con una antigua compañera de colegio, alguien que formaba parte de aquella época en la que aún intentaba agradar a todos. La mujer se sorprendió al verla, especialmente con un bebé en brazos. «No te imaginaba como madre», dijo con una sonrisa amable, pero claramente llena de suposiciones. Mariana sonrió de vuelta, sin inmutarse. «Ni yo, pero hoy no puedo imaginarme sin él». La conversación siguió durante unos minutos, y cuando se despidieron, Mariana sintió algo diferente. Ya no había necesidad de explicarse. La mujer siguió con su vida y Mariana con la suya, cargando a su hijo en brazos y con su compañero a su lado. Al volver a casa, preparó la cena con Daniel, le cantó a Mateo, lo acostó a dormir y antes de irse a la cama, se miró en el espejo del baño. No vio a una mujer perfecta, vio a alguien entera. Y esa imagen, simple y verdadera, fue más poderosa que cualquier validación que había buscado durante años. Por primera vez, ella se bastaba. En ese periodo de transición, la familia convocó una última reunión en un pequeño salón de eventos, reservado para un encuentro sin formalidades, donde cada uno podía expresarse libremente, sin el peso de las viejas etiquetas. Mariana llegó con Daniel y Mateo, y la atmósfera era diferente a todo lo que ella había vivido en ese ambiente familiar. Las luces eran suaves y la decoración discreta, con mesas redondas que permitían a todos verse sin la distancia habitual. Los padres, ahora con rostros más abiertos y menos tensos, se acomodaron en sillas cómodas, como si realmente quisieran escuchar y comprender. Durante el encuentro, la madre fue la primera en hablar, con la voz temblorosa pero sincera, reconociendo los errores cometidos a lo largo de los años y lamentando no haber sabido valorar a la hija y al nieto. Relató de forma contenida cómo la ausencia de diálogo y la rigidez de las costumbres habían moldeado actitudes que, hoy, deseaba rescatar de manera más humana. El padre,
que siempre había sido callado, manifestó un arrepentimiento silencioso, pero que se reflejaba en su mirada al observar a Mateo, y pronto se unió a la conversación, admitiendo que la resistencia a lo nuevo siempre había sido más fuerte que la voluntad de cambiar. Mariana escuchó cada palabra con la misma firmeza de quien ya había pasado por una intensa transformación interna, pero también con la sensibilidad de quien entiende que el camino hacia la reconciliación es largo y está lleno de pequeñas conquistas. Allí, en ese salón, no se trataba de olvidar el pasado, sino de reconocer los errores y de establecer una nueva base para relaciones que, aunque marcadas por viejas heridas, podían crecer en un ambiente de respeto y amor genuino. Fue un momento de compartir en el que las palabras simples, sin rodeos ni pretensiones, fueron suficientes para revelar el deseo de un verdadero nuevo comienzo, donde cada gesto contaba como un paso hacia la sanación. El ambiente estaba impregnado de un silencio respetuoso y de miradas que buscaban apoyo mutuo, evidenciando que, a pesar de tantos tropiezos, la familia había comenzado a comprender la importancia de reconstruirse sin negar los dolores del pasado. A raíz de ese encuentro, la transformación se consolidaba de forma sutil pero profunda. Mientras caminaba hacia la salida del salón, Mariana sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que los lazos familiares nunca serían perfectos, pero que la apertura hacia un diálogo sincero y la aceptación mutua eran la única manera de construir un futuro mejor para todos, especialmente para Mateo, que representaba el vínculo de amor y renovación. Daniel la acompañó siempre en silencio, pero con una mirada que decía: «Estamos juntos en esto». Mientras caminaban lado a lado, Mariana reflexionó sobre cada etapa recorrida. La humillación y el dolor de aquella cena, la ruptura necesaria, los encuentros tensos y finalmente la reconciliación construida con paciencia y perseverancia. En su interior, entendió que la verdadera superación no se da negando el pasado, sino en el coraje de enfrentarlo, reconociendo las fallas y transformándolas en cimientos para una nueva forma de vivir. La familia, ahora con un entendimiento más real y menos idealizado, mostraba signos de cambio concreto. El padre había aprendido a demostrar afecto sin reservas. La madre se involucraba más en las pequeñas alegrías cotidianas y Laura se consolidó como un puente entre ambas realidades. Cada conversación, cada encuentro, cada gesto de cariño estaba impregnado de un respeto que antes parecía imposible. Mariana concluyó que la reconstrucción no sería inmediata, pero que cada día de acercamiento era una victoria contra el pasado rígido e inhumano que alguna vez los aprisionó. Al llegar a casa, con el corazón más liviano, se sentó a registrar en un diario cada detalle de aquella noche, cada palabra dicha, cada silencio compartido. Al escribir, Mariana se percató de que el verdadero desenlace no era la superación completa, sino la búsqueda continua de un amor que no se condicione, de una vida en la que las cicatrices se transformen en recuerdos que enseñen y fortalezcan. Y así, en ese instante de introspección y esperanza, reafirmó que la jornada de reconstrucción, con todas sus imperfecciones, era el reflejo de una existencia auténtica y transformadora, una historia que, aunque marcada por el dolor, ahora brillaba con la luz del entendimiento y del perdón.